una oportunidad más que me concede. Bueno, de sentar acá y seguir hablando, compartiendo lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Como siempre lo he recalcado, no es el objetivo, no es el propósito de nosotros presentarnos acá y venir a perjudicar su descanso, su relajamiento, sino siempre seguir hablando de lo que nos enseña la bendita y poderosa palabra del Señor. No podemos hablar de otra cosa, no podemos inventar algo más, sino seguir hablando de lo que está escrito en la Biblia. Y en esta bendecida tarde, siempre agradeciendo a aquel Dios que dice la Biblia, que subió en las alturas a mirar desde los cielos a la tierra, para levantar al pobre del polvo, al menesteroso el muladar, y hacerlo sentar en mesas de príncipes, engrandeciendo siempre ese nombre. Ahora quiero compartir un mensaje con usted. Quiero serle bastante breve. El mensaje que quiero compartir lo quiero administrar bajo el tema el precio del pecado. El texto base lo encuentras en Romanos capítulo 5 versículo 12, donde me enseña y dice la Biblia: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Hoy el texto dice: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Verdaderamente, cuando nosotros comenzamos a analizar lo que vivimos a diario, los sufrimientos que tenemos, las enfermedades que estamos pasando, los problemas que estamos pasando, situaciones bastante críticas, bastante duras que a menudo estamos viviendo, esto no es consecuencia absolutamente de la religiosidad, no es consecuencia de lo que es el gobierno, no es consecuencia de una institución privada ni de gobierno, sino simple y sencillamente cada cosa que vivimos, cada cosa que pasamos, todo es consecuencia de la desobediencia, consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice en Romanos capítulo 6 versículo 23, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El precio, la paga, lo que se recoge o lo que se siembra, lo que se cosecha. Alabado sea Dios, dice la palabra que si es pecado es la muerte la que nos trae. Por eso en esta bendecida tarde, ese es el tema el cual quiero administrar, el precio del pecado. ¿Por qué? Porque ahora verdaderamente todo el tiempo nosotros tenemos o buscamos la forma como nosotros excusarnos, como nosotros poder buscar un culpable, como nosotros poder buscar a alguien para que se haga responsable de aquellas cosas que estamos viviendo. Y cuando comienzas a analizar, cuando comienzas a estudiar lo escrito en la palabra, usted se da cuenta que esto no es cuestión de política, esto no es cuestión de religiosidad, esto no es cuestión de ninguna institución. Las cosas que nosotros estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo que es negativo a nuestras vidas, es sencillamente consecuencia del pecado. Precio, la palabra precio es una paga, es un valor que se recibe de algo que nosotros hayamos entregado, que nosotros hayamos hecho. Alabado sea Dios, cuando tú adquieres algo, tú pagas un precio por eso. Y mira qué tremendo el precio de lo que nosotros estamos sosteniendo diariamente. Es tanta calamidad, es tanto sufrimiento. Y sabe, hacemos tantos inventos y decimos nosotros buscar un responsable, pero verdaderamente en la tierra los responsables somos cada uno de nosotros, los seres humanos. El calor que se vive, esto no es cuestión de política, esto es sencillamente lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros, hemos cortado, lo que nos da la vida, lo que nos da el aire libre, el aire fresco, nosotros lo estamos terminando. Entonces cuando usted comienza a analizar, se ve por qué se hace todo eso. Sencillamente se hace por avaricia, sencillamente se hace porque yo quiero prosperar, yo quiero crecer, y no estoy viendo el daño que pueda generar, no estoy viendo el daño que pueda causar. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y ese es el precio, alabado sea Dios, que a pesar de la lluvia, a pesar que vengan los torrentes que vengan, permanece aquel calor, aquel calor tan fuerte, y
nosotros comenzamos a preguntar por qué pasa esto, sencillamente son las obras que nosotros los seres humanos hemos hecho. Y en la palabra usted puede encontrar la consecuencia de aquellos hombres que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Usted puede encontrar la consecuencia de aquellas personas que se rebelaron contra el propósito, contra el objetivo de Dios, que ahora en día nosotros estamos recibiendo esa consecuencia. La palabra dice que cuando Dios creó al hombre, el propósito, la intención, la voluntad que Él traía para el hombre era para que el hombre tomase propiedad de la tierra, para que el hombre tomase propiedad. Bendito sea Dios, porque dice la palabra que Dios lo creó para que se enseñoreara, y la palabra enseñorear es tomar dominio, es ser dueño, propiedad de algo. Bendito sea Dios. Entonces la palabra dice que esa fue la intención, ese fue el propósito de Dios, haber creado al hombre en la tierra. Pero lastimosamente la Biblia dice en Génesis capítulo 2 versos 15 al 17, ahí encuentras donde dice la palabra que Dios hizo al hombre y lo puso en un lugar llamado Edén. La palabra Edén significa delicia, la palabra Edén significa un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de relajamiento. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? La Biblia a mí me enseña que estando en ese lugar, la bendita y poderosa palabra del Señor Dios le dijo: puedes hacer, labrar, cuídalo, trabájalo, pero le dijo Dios: de todo árbol, de todo fruto que hay acá, puedes comer. Solamente hay un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual de él no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Esa fue la palabra que Dios le soltó a Adán en aquel lugar. Pero dice la Biblia, bendito sea Dios, que cuando Dios le dijo que iban a morir, no estaba hablando una muerte física, sino estaba hablando de una muerte espiritual, una muerte moral, una muerte en la cual ya no iba a haber relación directa con Dios y el hombre, sino que iba a haber oposición, porque la Biblia a mí me enseña que lo que nos aparta de Dios a nosotros es el pecado, lo que nos separa de Dios a la humanidad es el pecado. Así me lo enseña la Biblia, bendito sea Dios. Y la desobediencia fue la que trajo el pecado a la tierra, al mundo. La desobediencia fue la que trajo la muerte al mundo entero, a la humanidad. Eso es algo que ya no lo podemos evitar. Eso es algo que nosotros verdaderamente ya no podemos hacer absolutamente nada. Solamente buscar la misericordia, solamente buscar el perdón, solamente buscar la bondad de ese Dios poderoso. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que cuando Dios le dijo a esa pareja: el día que de él comieres, de cierto morirás. La serpiente, dice en Génesis capítulo 3, que se presentó a aquel lugar y comenzó a decirle a la mujer: ¿por qué no comes de este árbol, del fruto de este árbol? Y la mujer le dijo: es que Dios me dijo que el día que de él comiéramos, de cierto moriremos. Pero dice la palabra que la serpiente le dijo: eso es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia, logró convencerla. La mujer comió de aquel fruto, aparentemente no pasó nada. Después dice la palabra que la mujer le llevó a probar a aquel hombre llamado Adán. Y la Biblia dice que aparentemente no pasaba nada, pero cuando ellos vinieron a reaccionar, cuando ellos vinieron a darse cuenta que sus ojos habían sido descubiertos, que comenzaron a verse la desnudez, comenzaron a verse la vergüenza, comenzaron a ver que habían desobedecido a la palabra de Jehová. Y entonces cuando ellos comenzaron a ver todo, la consecuencia que venía, ellos por sus propios medios querían cubrirse, ellos por sus propios medios querían cubrirse aquella falta, cubrirse de aquel pecado. Pero dice la palabra, bendito sea Dios, que el ojo de Jehová, la voz de Jehová se escuchó por aquel lugar y comenzó a decir: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La pregunta que se le hacía, y no era porque Dios no los podía ver, no era porque aquellos hombres eran inteligentes, no era porque aquella mujer era inteligente, sino lo que Dios quería, que ellos reconocieran, que ellos se levantaran y con su propia boca confesaran que habían cometido falta, confesaran que habían cometido el pecado. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que desde el principio su gracia se ha manifestado, desde el principio su misericordia se ha manifestado, desde el principio su fidelidad permanece, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia, en Génesis capítulo 3 se encuentra la desobediencia de aquella pareja. Y en Génesis capítulo 4 comienzas a ver lo que pasó después de la desobediencia, y comienzas a encontrar lo que sigue después de la desobediencia.
vino la arrogancia, vino el orgullo, vino la envidia, vino la muerte, dice la palabra, porque en Génesis capítulo 4 encuentran donde aquel hombre llamado Caín tuvo envidia de su hermano Abel, y que dice la palabra, lo terminó matando. Dice la palabra que lo llevó al campo, lo sacó fuera de la casa, y estando allá dice la Biblia que lo mató. Ahí fue donde la muerte comenzó a tener el poder sobre la vida del ser humano. Ahí fue donde la muerte, dice la palabra, empezó a tener dominio sobre el hombre, sobre el ser humano. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pero Dios con su gran amor, Dios con su gran misericordia, siempre pensando en la oportunidad del hombre, Dios siempre pensando en la misericordia para con el hombre. El precio, mi amado amigo, el precio, mi amada amiga, el precio, mi amado hermano, del pecado es carísimo. Mucha gente llora en este tiempo, mucha gente sufre en este tiempo, y realmente a nadie puede culpar, a nadie puede responsabilizar, porque verdaderamente lo que nosotros vivimos, lo que nosotros respiramos, son cosas que nosotros mismos las hemos contaminado. Las cosas que nos están matando son cosas que nosotros mismos las hemos creado, y todo eso día con día no está terminando, todo eso día con día no está acabando, pero la gracia y la misericordia de Jehová siempre nos permite levantarnos, presentarnos a estos lugares y seguirte predicando la palabra, presentarnos en estos lugares y seguir diciendo que hay un Dios que, a pesar de la desobediencia, hay un Dios que, a pesar del pecado, Él siempre sigue con esa mano extendida, Él siempre sigue con esos brazos abiertos. Aleluya. ¿Sabes? Ese es el precio del pecado, donde la palabra me enseña que no fue cosa fácil para aquel hombre, para aquella mujer, después donde dice la Biblia que fueron sacados del Edén. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor que Dios puso un ángel en esa puerta donde ellos no podían pasar. Había una espada que se paseaba, había una espada que se movía. ¿Para qué? Para que aquel hombre, aquella mujer no pudiesen regresar. Y les dijo, por la desobediencia, y les dijo, por el pecado, esta consecuencia van a tener, esta consecuencia van a padecer, este sufrimiento van a tener por la misma desobediencia, por el precio que estaban recibiendo del pecado, la paga que estaban recibiendo por la desobediencia, lo que estaban, la recompensa que estaban recibiendo por desobedecer la voz de Jehová, por desobedecer la voz del Dios de los cielos. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado es la desobediencia contra los principios o contra el conocimiento, contra la voluntad de Dios. Eso representa, significa pecado. Pecado no es solamente el que mata, el que viola, el que esté en la cárcel, solamente aquel que participó en la pandilla, solamente aquel que anda valiendo pega, solamente aquel drogadicto, aquel alcohólico, aquella persona que se prostituye. Pecado, dice la palabra, es saber hacer las cosas buenas y no hacerlas. Pecado, dice la palabra, es cuando nosotros conocemos de la bondad, de la misericordia de Jehová y no queremos nada con ello. Eso dice la palabra que es pecado. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra, que nos roba, que nos aparta de la misericordia, que nos aparta de la bondad, que nos aparta de la oportunidad. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no aceptamos, si nosotros no lo doblegamos delante de la poderosa mano de Dios. Aleluya. ¿Sabes? En Josué capítulo 7, ahí encuentra la historia de un hombre llamado Acán. La palabra dice que Acán era, como decirlo, un general del ejército, o una persona que estaba al frente de un ejército de Josué. Dice la palabra que estando Josué allí en ese lugar frente de ese pueblo, Dios dijo un mensaje y dijo que bendito sea Dios, que el día que la persona llegara a traficar o a entrar a las tierras de Jericó, dice la palabra que Dios le dijo que no tomaran nada del anatema. Dice la palabra que Dios les dijo que no tomaran absolutamente nada de aquello, dice la Biblia. Pero Acán, quizás por el poder, por la autoridad que él tenía, Acán pensó que él podía hacer lo que bien le parecía. Él dijo, yo soy el general, yo soy el comandante, yo soy el director, yo soy el frente de este grupo, yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a impedir, yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a estorbar. Pero se había equivocado, porque la palabra, bendito sea Dios, que Josué había dicho, no era palabra que venía de parte de él, sino era palabra que venía de parte de Jehová, donde les había dicho, no tomen del anatema, porque el día que tomen de él, dice
dice la palabra, bendito seas, que iban a fracasar, dice la palabra, que iban a perder la batalla, dice la palabra, que iban a perder la guerra. ¿Cuándo? Cuando ellos tomaran del anatema, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Pero Acán no quiso hacer caso. Acán dijo, yo soy el fuerte en este lugar. Acán dijo, yo soy el general en este lugar. Acán dijo, yo estoy liderando en este batallón. Y este hombre, dice la Biblia, que tomó un manto babilónico. Dice la palabra que tomó unos lingotes de oro y los fue a esconder allá en su cabaña, allá en su casa, podemos decirlo. Dice la Biblia que los escondió bajo una alfombra y aparentemente no pasaba nada. Aparentemente todo estaba bien, pero no se daba cuenta la consecuencia que le traía, no se daba cuenta el fracaso que le traía, no se daba cuenta el futuro que le esperaba. ¿Y todo por qué? Por haber desobedecido. ¿Y todo por qué? Porque no haber hecho caso a la palabra de Jehová, no haber hecho caso, bendito sea Dios, al mensaje que Dios había dado por medio de Josué. Digo, no toquen del anatema, porque el día que toquen de él iban a fracasar, el día que toquen de él iban a decaer, iban a debilitar su fuerza. Pero él no hizo caso. Él dijo, yo hago lo que quiero, y la consecuencia fue tan tremenda que dice la Biblia que aquel ejército de Israel, comandado por Josué, dice la palabra, iban decayendo. Josué se sintió mal, Josué se incomodó, Josué dijo, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Y entonces la Biblia a mí me enseña que Dios le dijo, sacad al anatema de mi pueblo, sacad al anatema de este ejército, porque hay alguien que está contaminando, hay alguien que está en la vida, hay alguien que te está haciendo fracasar, hay alguien que te está llevando a la desgracia. Y entonces la palabra dice que Dios dijo, santificado y presentado delante de mí, santificado y presentado delante de mí. Entonces la palabra dice que Acán salió turbado, Acán salió con vergüenza, Acán salió humillado, pero ya era demasiado tarde. La consecuencia ya estaba, lo que había hecho, el fracaso le esperaba, la muerte le esperaba. ¿Por qué te estoy hablando bajo este tema? El precio del pecado, porque hay mucha gente que está fracasando, hay mucha gente que todo el tiempo se está lamentando, todo el tiempo está gritando, todo el tiempo está pidiendo ayuda y se pregunta por qué. Pregúntate, puede haber una consecuencia, puede haber algo que sembraste hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, y crees que esto ya pasó. La consecuencia tarde o temprano te va a llegar, porque la palabra dice, tu pecado te alcanzará, porque la palabra dice, lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice que Acán fue llevado y estando Josué ahí, dice la Biblia que se puso la sentencia, y la sentencia que había para aquel que había desobedecido la palabra de Jehová, la sentencia que había para aquel hombre, para aquella mujer, dice la Biblia que había que matarlos, había que quitarle la vida. Dice la palabra que no solamente alcanzó para él, imagínate hasta dónde lo llevó el precio de aquella desobediencia, imagínate hasta dónde lo llevó el fracaso de aquella desobediencia. No solamente él en lo personal, sino que dice la palabra que llevaron a su mujer, y también dice la Biblia que llevaron a sus hijos, y también dice la palabra, llevaron a sus animales, llevaron todo lo que él tenía, dice la Biblia. Imagínate qué consecuencia más tremenda, imagínate el precio que tuvo que pagar, no solamente él, sino toda su familia, no solamente a su familia, sino todas sus propiedades, dice la palabra. Mira qué tremendo. Y así pasa, mucha gente en estos tiempos, los hijos están sufriendo, la esposa está sufriendo, las propiedades están terminando, y nunca te has preguntado por qué. Hay precio que pagar por la maldad, hay precio que pagar por la iniquidad, hay precio que pagar por el pecado, hay precio que pagar por la desobediencia, hay precio que pagar por nuestra rebelión, hay precio que pagar por todas las cosas que hacemos, hay precio que pagar en esta vida, aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo tremendo. Cuando la gente cree que tiene el poder, cuando la gente cree que tiene el dominio, cuando la gente cree que todo lo puede hacer encubierto, delante de los ojos de Jehová, a mí la Biblia me enseña que nadie puede ocultarse. Delante de los ojos de Jehová, a mí la palabra me enseña que no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay poder que se pueda cubrir delante de él. A mí la palabra me enseña, bendita gracia de ese Dios poderoso, me dice de esa manera, ¿sabes por qué? Para que yo ande en esta tierra con temblor y reverencia delante de él, con temblor y respeto delante de ese Dios misericordioso. Y esa misma palabra es para el hombre, para la humanidad. Esa poderosa palabra no tiene excepción
no te esté pasando como este hombre, porque era poderoso, porque tenía autoridad. Él dijo, puedo esconderme, puedo hacer lo que yo quiera, pero se había equivocado. La consecuencia le llevó a la familia, la consecuencia le llevó a las propiedades, la consecuencia le llevó a la muerte, dice la palabra. ¿Sabes? Y es lo tremendo de todo esto, porque dice la Biblia que fue llevado este hombre acá a un lugar llamado Acor. Esa palabra Acor significa tormento, significa muerte. Y entonces lo llevaron a él, a su familia, a sus hijos, y llevaron sus propiedades, sus ganados también. La palabra dice que los mataron a pedradas y los dejaron enterrados en ese lugar. Imagínate hasta dónde terminó la consecuencia, hasta dónde terminó el precio que aquel hombre tuvo que pagar por el pecado. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Y así de la misma manera, muchos hombres en estos tiempos están viviendo, muchos hombres en estos tiempos están padeciendo, muchas familias completas están fracasando, muchas personas, propiedades están terminando. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ese es el precio de la maldad, ese es el precio del pecado, ese es el precio de la desobediencia. Aleluya. ¿Sabes? Son los ejemplos que te estoy poniendo. Que en el pecado hay muerte espiritual, hay muerte moral, hay muerte física. En la espiritual y de la moral, mientras respiras puedes levantarte. Pero en la muerte física, hasta ahí se te termina la oportunidad. Hasta ahí se te termina el espacio que Dios te está dando para que te acerques a Él. Hasta ahí se te terminan los segundos, los minutos, las horas que Dios te está dando para que puedas presentarte delante de Él. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero por eso es que nosotros seguimos predicando la palabra. Por eso es que nosotros salimos de esas cuatro paredes y nos presentamos en cualquier colonia, en cualquier pasaje, en cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Para que te des cuenta del sufrimiento, para que te des cuenta la consecuencia de tanta rebelión, de tanta desobediencia, de tanta maldad que nosotros los humanos estamos haciendo y estamos buscando un culpable. No vengo a defender religión, no vengo a defender política, pero no tienen que ver nada ellos en esto. Simple y sencillamente es la consecuencia del pecado. Simple y sencillamente la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Había un hombre también que se equivocó. Él dijo, yo soy el rey de esta nación. Él dijo, yo soy el que gobierno en este lugar. Él dijo, yo tengo el poder acá y lo ordeno y se tiene que cumplir. La Biblia dice de David. Este hombre David dice la palabra que estando en tiempo de guerra él se quedó en su casa. Dice, yo enterrado, dice la Biblia, o sea, la segunda planta. Y estando en aquel lugar, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que vio a una mujer llamada Jezabel, la mujer de Urías. Dice la Biblia que la mandó a traer. Imagínate la falta, el pecado que este hombre cometió. Cometió adulterio y aparte de eso se hizo cómplice del asesinato, porque dice la Biblia que cuando cometió aquella falta él buscó manera como cubrir, él buscó manera como como ocultar aquella falta, pero se le había olvidado. Puedes hacer cualquier cosa en la tierra, puedes ocultarte delante de los hombres, puedes ocultarte delante de la ciencia, puedes ocultarte delante de la inteligencia, pero delante de los ojos de Jehová no los podemos ocultar, porque dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, dice la Biblia. Eso es lo más tremendo. Y entonces la Biblia dice que David cometió la falta. David mandó a Urías al frente y con él mismo, dice la palabra, mandó un mensaje, con él mismo, dice la palabra, mandó una carta, y en esa carta decía que pusiesen a Urías al frente cuando la guerra estuviera reciando, cuando la guerra estuviera fuerte. ¿Para qué? Para que Urías muriera. Y entonces la palabra dice que se cumplió la orden, se cumplió el mandato que Urías había dado, que David había dado. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que cuando la guerra empezó a reciar, pusieron a Urías al frente. Urías murió en esa guerra, dice la Biblia. Aleluya. Pero sabes, David dijo, logré mi objetivo. David dijo, soy tan inteligente que nadie se da cuenta. Solamente aquel hombre que está al frente de mi ejército, él sabe, porque a él le mandé esa carta, a él le mandé ese mandato. Pero él se le había olvidado que había un ojo que está mirando de arriba a los hombres en la tierra. Se le había olvidado que hay un ojo que dice en la palabra que no hay absolutamente nada ni nadie que puede esconderse ante la presencia de él. La palabra dice que si el hombre se basta en el sol, de ahí la mano de Jehová lo tocará. La
el hombre se va hasta las estrellas y ahí lo hará descender. La palabra dice que si el hombre, alabado sea Dios, se va hasta lo profundo de la mar, la Biblia dice que ahí mandará la serpiente Jehová. La palabra dice que si el hombre se va en medio de sus enemigos, ahí mandará la espada para que lo destruya, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? El Dios que te estoy hablando es un Dios de justicia. Es un Dios que no tienes absolutamente nada que poder hacer para poder ocultar delante de Él. Es un Dios que no podemos hacer absolutamente nada para poder exponernos delante de su presencia. Y entonces la palabra dice que David dijo, ya logré todo mi objetivo. Aquí no pasa absolutamente nada. De repente dice la Biblia que el profeta Natán, el vidente de Jehová, dice la palabra, y comenzó a hablar con aquel hombre llamado David. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Había un hombre que tenía una corderita y había otro que tenía mucha plata y tenía muchas corderitas. Pero el que tenía muchas corderitas le quitó la única que tenía aquel hombre, que la cuidaba como si fuese su hija, la cuidaba como un tesoro especial, la cuidaba como algo único. Y entonces la palabra dice que Natán le dijo, te lo estoy abreviando, te lo estoy acortando para no extendernos, pero habla más de eso. Pero dice la palabra, bendito sea Dios, que Natán le dijo a David, ¿qué crees que debíamos hacer con esa persona que hizo maldad con aquel pobre hombre que tenía una corderita y se la terminó comiendo? Dice la palabra. ¿Y sabes qué dice la Biblia que le dijo? Mandó a traer a sus amigos, mandó a traer a sus vecinos y hizo fiesta con ellos y mató la corderita. ¿Y sabes qué dijo David? La palabra dice que este hombre se enfureció. David se enojó y dijo, hay que hacer que pague 4 veces más por esa corderita. Ay, si es posible, le tocaría la muerte. Pero Natán le responde, ese hombre eres tú, esa persona culpable eres tú, esa persona que hizo esa desgracia, esa persona que hizo esa tragedia en esa familia eres tú. Aleluya. ¿Sabes? Ahí fue lo tremendo para David. Ya no hallaba qué hacer, no hallaba para dónde esconderse. Alabados a Dios. ¿Y sabes cuál fue la palabra que Dios le dio a este hombre? Tuvo oportunidad de arrepentirse, de acercarse a Dios. Porque la palabra dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. David logró el perdón de parte de Dios. Pero dice la Biblia que el profeta de la palabra que Dios le mandaba era este: no se apartará la espada de tu casa. O sea que le dijo, has recibido el perdón, pero va a haber muerte en tu casa. Has recibido el perdón, pero va a haber tragedia en tu casa. Has recibido el perdón, pero va a haber miseria en tu casa. Vas a tener momentos tristes, vas a tener momentos de angustia, vas a tener momentos de desesperación. Porque dice la palabra que Absalón, su hijo, lo buscaba. Y no lo buscaba para celebrar el Día del Padre, no lo buscaba para darle un abrazo, sino dice la Biblia que lo buscaba para matarlo. Su propio hijo lo buscaba para matarlo, dice la palabra. Aquellas perversidades, aquellas maldades que David las hizo, dice la palabra, en secreto, sus hijos lo hicieron en público, dice la Biblia. Mira qué tremendo. La palabra dice que su propio hermano violó a su propia hermana. Imagínate la tragedia, la desgracia que estaba viviendo David, consecuencia de su pecado, el precio de su maldad, el precio de su iniquidad, el precio de su desobediencia. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo tremendo. Puedes jugar con las emociones de cualquier persona, lo que pueda hacer. Pero hay un Dios que a Él no lo vamos a jugar, no lo vamos a hacer. Mira, no vamos a jugar con sus emociones, con sus sentimientos. Cuando con Dios quieres jugar, vas al fracaso. Cuando a Dios le quieres mentir, vas a la miseria. Cuando a Dios te quieres burlar, Él no se deja ser burlado, dice la palabra. No se burla ni te deja ser burlado, dice la Biblia. Alabados a su santo y poderoso nombre. Por eso este mensaje en esta bendecida tarde, el precio del pecado. El precio del pecado es totalmente muerte. Pero el texto que te estaba mencionando es capítulo 6, verso 23 de Romanos, que dice la Biblia que la paga del pecado y la muerte, por la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Cuando Proverbio 28:13 dice la Biblia que el que encubre su pecado no prevalece, pero el que lo reconoce y se aparta de ello, este alcanzará misericordia. Este alcanzará misericordia, te dice Dios por medio de la palabra. Y eso es lo que te estoy predicando, palabra de Jehová. Bendita gracia de ese Dios misericordioso, bendita gracia de ese Dios que nos viste, que nos cubre con su amor, con su fidelidad. Aleluya. ¿Sabes? David no tenía necesidad de pasar el sufrimiento. No tenía necesidad de que esa palabra llegara a su casa, que se le dijera: la espada no se apartará de tu casa, de tu familia.
No había necesidad de eso. Pero mira hasta dónde lo llevó la desobediencia. Hasta dónde lo llevó el pecado. Alabados a Dios. Por eso el tema es este, el precio del pecado. Y el texto base es Romanos capítulo 5, versículo 12. Por cuanto el pecado vino por un hombre al mundo, así por medio del pecado vino la muerte. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra que la muerte pasó a todos los hombres. Verdaderamente, si tú conoces o comienzas a estudiar la historia bíblica, dice la Biblia que los hombres vivían 969 años. En aquellos tiempos los hombres vivían barbaridad de tiempo. ¿Sabes por qué? Bendito sea Dios, porque la gracia, por el amor, la misericordia de Jehová, pero el pecado, dice la Biblia, vino consumiendo, vino recortando los tiempos de vida. Dice la palabra que ya para en el tiempo de Moisés vivió 120 años. Ya para el tiempo de David, la Biblia dice que el hombre muere 70, 80 años. Y ya para en esos tiempos, los tiempos de nosotros, te das cuenta que a corta edad el hombre se está muriendo. ¿Y todo por qué? Por el pecado. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. ¿Todo por qué? Por la maldad. ¿Todo por qué? Por la iniquidad. Aleluya. ¿Sabes? Eso nos está matando. Pero Dios, con su gran amor y su gran misericordia, vas a encontrar siempre que a pesar del precio de nuestra iniquidad, de todo lo que nosotros hacemos, porque es amarga la respuesta que recibes por desobediente, es doloroso la respuesta que recibes por la iniquidad que cometemos a diario. Es totalmente oscuro, donde decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? Donde decimos, ¿por qué me sucede todo esto? No te lo preguntes, mejor acércate a Dios. Ese Dios que dice la palabra que así como por la desobediencia de uno vino el pecado, por la obediencia de otro vino la justificación para el perdón de la humanidad. Dice la Biblia que Él es bueno y es perdonador, grande misericordia para con todos aquellos que le invocan. En esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre por este privilegio que me concede, seguirte predicando la palabra. Bendito sea Dios, pero no me voy a separar, no me quiero ir de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Reconoce tu condición, reconoce la vida que estás llevando, reconoce la situación que estás viviendo y vuélvete a Jehová. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Así que en esta bendecida hora, si tú crees que Él puede vestirte con vestir de salvación, cubrirte con ese manto de justicia o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Y Él te sigue y te seguirá esperando con los brazos abiertos. Si tú crees que Él puede hacer grandes cosas con tu vida, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. Porque la palabra me enseña y me dice, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Si tú lo crees, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase una feliz tarde.